en el oscuro silencio, hoy tu presentimiento se yo puedo hacer cambiar. Ay, potenterero via mi enorme sufrimiento, mi incansable tormento a casa donde dejé. Pero mo lleva voy, lo que sea de privé, añando y se de correr, de embaer ante voy. Buenas tardes, sean bienvenidas. Gracias por la presencia de ustedes. En realidad esta es una comisión que se constituyó a partir de una serie de eventos que están teniendo ustedes en esta lucha gremial. Lo que menos queremos es darle un tinte político a la lucha gremial. Queremos ser muy respetuosos en ese sentido, para que no digan acá están movidos por derecha, izquierda, centro, sino que somos representantes de la sociedad. Este es nuestro trabajo de ocuparnos y pensar qué es lo que está pasando. Y por sobre todas las cosas, a partir de allí, ver qué necesidades tienen en su lucha y muchas veces hay instituciones que no lo van a dar toda la información que ustedes requieren. Entonces sepan ustedes que nosotros estamos exclusivamente para hacer una herramienta para lograr información o hacer que algunas denuncias instaladas en el Ministerio Público que tienen otros compañeros de ustedes hace rato y no está caminando, o han denunciado a la Contraloría y la Contraloría no se ha expedido, entonces quedan un poco en incertidumbre si hay alguien que está traficando influencia y atascando denuncias. Entonces intervenimos nosotros, a los efectos de decir, señor fiscal, ¿qué está pasando con esta denuncia que están haciendo los jóvenes o hicieron estas personas? Señor Contralor, ¿qué está pasando con lo que se denunció sobre estos hechos? Y otros eventos nuevos que nosotros mismos vamos poniendo a consideración del Ministerio Público. Una serie de información que van a ir cayendo con esto. Nosotros lo vamos a escuchar a ustedes, luego tomamos nota, absolutamente todo esto, y vemos qué necesidad tenemos sobre el hecho concreto de ustedes. ¿Sí? Necesitamos un pedido de informe, bien lo hacemos. Necesitamos formular una denuncia, bien lo hacemos. Es decir, en ese sentido quiero que estén seguras como universidad de que lo que menos queremos es meternos en la lucha de ustedes, sino acompañarlos a ustedes, no mezclar, que la gente no se sienta así aterrada. Y aquí hay una comisión que conforman todos los sectores políticos de representación parlamentaria. Entonces, sean bienvenidas, siéntanse libres. Gracias vuelvo a agradecerle por tu presencia aquí y les escuchamos. Si se presenta con el nombre, apretas ahí. Entonces vamos a tener tu audio, ¿sí? Bueno, buenos días primero. Yo soy Liz Guillén, soy estudiante de arquitectura de la FADA. En la facultad en sí, nosotros, como ya mencionaba un poco antes, conversando también, no tenemos así denuncias explícitas sobre situaciones que se dan. Más bien lo que pasa ahí es que tenemos síntomas de que de repente no se están manejando, ya sea por la mala gestión o por el mal uso de los recursos, no se están manejando bien las cosas y que repercuten negativamente en ciertos aspectos. En ese sentido, la carrera de arquitectura es una de las que más perjuicio académico ha sufrido. Y otro de los grandes perjuicios que tuvo fue el ISA, que es el Instituto Superior de Arte, que es un instituto que depende de la FADA.
Ahora, hablando a nivel UNA, hay varios casos que comenzaron ya el año pasado que tienen que ver con las denuncias e imputaciones al mismo ex rector Froilán Peralta, al vicerrector también, y a los funcionarios que fueron calificados como los famosos planilleros, entre comillas. Entonces, son esas denuncias principalmente las que ahora mismo están estancadas o tuvieron un proceso muy largo. Luego de toda la movilización que tuvimos nosotros el año pasado. Entonces, principalmente enfocar la discusión, ¿verdad?, en lo que sí es concreto, que tiene que ver con la UNA. Y de repente, con respecto a la facultad, en particular a la FADA, sí ver mecanismos que demuestren no solamente la utilización de los recursos, sino la optimización del personal que se está teniendo dentro de la facultad. ¿En qué sentido? En que son las direcciones muchas veces las que están teniendo una mala gestión, y eso entonces hace que repercuta de manera negativa en la mejora de la calidad académica, o produce de repente estancamiento en el proceso educativo o en el avance de las carreras que conforman la facultad. Bueno, personalmente, de manera introductoria, eso es lo que tengo para decir. ¿Tu nombre? Bueno, buenos días también. Yo soy Yolanda Hermosa, soy estudiante también de arquitectura de la FADA. Y yo como introducción, bueno, nada más que adherirme a todo lo que ya dijo Liz. Nosotros en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte no tenemos así denuncias concretas, aparte de rumores de pasillo que ya escuchamos, pero denuncias concretas no, sí a nivel UNA, pero creo que en la facultad por lo menos nada que podamos probar hasta ahora. ¿La otra compañera? Buenas tardes ya, creo. Yo soy Alba Mendoza, soy alumna del ISA, que es dependiente de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte. Bueno, creo que todos coincidimos en que nosotros pruebas o denuncias así explícitas no tenemos, pero es obvio que la administración no está siendo llevada de la manera que tendría que ser. Y la demostración de eso es el ISA y la situación en la que se encuentra, ya sean recursos, y afecta directamente al nivel académico que estamos recibiendo. Y eso. ¿Los asistentes? ¿Pregunta? Si hablamos por el micrófono. Creo que es mucho de cada sector. Por ejemplo, en infraestructura, nosotros somos una carrera de licenciatura en diseño de vestuario escénico y urbano. Y no tenemos un taller fijo con una sola máquina fija. Tenemos que estar cada clase, cada miércoles, armando un taller, y perdemos mínimo una hora en armar el taller, y entre eso otra vez tenemos que turnarnos porque ni siquiera las máquinas son suficientes y cosas así. Siempre es algo que no sé cómo puedes recibirte una licenciatura si no te puedes ir y aprender a coser. Ese es uno. A nivel de plantel de docentes, por ejemplo, también tenemos déficit de profesores. Hay profesores que hacen un año de asistencia de ayudante de cátedra y al siguiente ya tienen que subir, porque no sé si es que los recursos no dan para contratar a las personas que tendrían que estar enseñando o qué está pasando. Y entonces a veces nuestros compañeros, es mi compañero acá y en la otra cátedra es mi profesor.
y tampoco le está, o sea, no es que tenga la capacidad suficiente para estar siendo profesor, sino que es la situación. ¿Y ese es durante qué tiempo más? ¿Te da de las ayudantías de cátedra todo el año, eh? Sí, por ejemplo, o sea, a mí me da el caso particular de que una compañera el año pasado era mi compañera en esta materia y el siguiente año ya estaba enseñando como titular. Y así, cosas así. Lo que se da normalmente es que los estudiantes pueden ser auxiliares de cátedra. Esta denominación se da justamente ya sea para estudiantes o personas que recién egresaron. Pero el desempeño o la labor que tienen estas personas son nada más de acompañar la cátedra, no de asumir roles de jefatura ni de encargaduría en ningún caso. Está por otro lado lo que son lo que es el escalafón docente, ya en donde uno empieza ya a gradar en la profesión que habla ya de la carrera docente, que comienza con la asistencia, luego va al adjunto y al titular. Para que una persona llegue a ser titular, debió haber pasado 15 años en la docencia y tiene que ser una persona egresada. De repente lo que se da mucho es cuando no hay una persona que haya escalafonado, que normalmente en este escalafón es trabado por los rubros, porque no hay rubros para un docente escalafonado, se acude a lo que es la asistencia, la encargaduría de cátedra. En este sentido también hay como un concurso previo, que no es lo mismo que un concurso público de méritos y aptitudes, porque es para un cargo que no es permanente, sino que nada más va por el transcurso de un año. En el caso de las auxiliaturas de cátedra también es un contrato de un año nada más, no es permanente, y normalmente cuando es un estudiante se da ad honorem, y o en algunos casos son remunerados muy pocos, pero no asumen una responsabilidad o no debieran asumir, desconozco, de llevar la cátedra como jefes o como encargados de cátedra. Ahora, ¿cómo podríamos nosotros precisar si eso no es en forma ya permanente? Si bien es cierto lo que está expresando, da la posibilidad de un reemplazo temporal, y cómo podemos evidenciar de que de repente esté en forma permanente ya este encargado. Bueno, en el estatuto mismo establece que las permanencias, porque hay categorías de docentes en la universidad, y dentro de esa categoría está el encargado de cátedra, está el auxiliar, y en ese mismo artículo se establece que solamente tiene que durar un año. En el contrato, para hacer ese nexo, ese vínculo laboral, se firma un contrato, y en ese contrato tiene que estar estipulado el tiempo de permanencia que va a tener esa persona en el cargo en el que va a estar ocupando, ya sea como encargado, ya sea como auxiliar de cátedra, y al culminar ese un año, automáticamente fenece su contrato. Y lo que se hace es reconfirmar o cambiar de docente, ya sea lo que sea que se quiera hacer, pero fenece automáticamente. ¿Y la calidad? Ahí está, ya es otra cuestión. Para designar estudiantes, lo que normalmente se hace es que hay un reglamento para la selección. Lo que normalmente se hace es que esa persona ya tuvo que haber pasado esa asignatura, y tiene que tener un promedio mínimo que es de 4. O sea, una nota mínima que tengo entendido es 4. Entonces, se hace una especie de concurso. En algunas no es obligatorio esto, y no siempre se hace. Una especie de concurso, y ahí se selecciona. Pero yo sinceramente desconozco cómo se maneja eso, porque realmente hay que hablar de algo con respecto al ISA. El ISA se maneja muy herméticamente en base a respecto a la FADA como ente del cual depende. La FADA, como todas las facultades, tiene un consejo directivo, que es la máxima autoridad de una facultad. Pero el ISA tiene su director general, y
tiene una especie de consejo consultivo que no tiene una labor, no pasa por encima del consejo directivo nunca por el orden de prelación, pero sí define muchas cosas a nivel ISA que no permean más hacia el consejo directivo de la FADA. Hay cuestiones que no se conocen, que el consejo directivo mismo desconoce con respecto a los manejos que tiene el ISA, el Instituto Superior de Arte, que ya está anexado a la FADA desde 1996, o sea, ya tiene un tiempo también. Y ni siquiera se pudo conseguir un lugar propio para este instituto, que está en un lugar alquilado con una infraestructura realmente que tiene mucho que mejorarse, y por lo cual los compañeros pagan un arancel más elevado al que pagamos el resto de los estudiantes de las otras carreras. No, eso también que es cierto, nosotros pagamos más de lo que pagan otros compañeros, pero nunca tenemos esas mejoras. O es directamente para cosas, nos dijeron que es directamente para cuestiones de alquileres. Entonces, otras cuestiones también que hay en la facultad que no tienen una documentación justamente por el mismo título, que es el planillerismo. Hay docentes que no asisten a clases. Y justamente lo que normalmente sucede es que los profesores titulares, que son los encargados de las cátedras, o sea, los jefes de cátedra, no tienen la obligación de dar el 100%, de desarrollar el 100% de las cátedras por sí mismos. O sea, lo puede desarrollar el asistente o lo puede desarrollar el adjunto. Pero sí tiene la obligación de asistir a las clases, de estar presentes. En este sentido, lo que suele pasar en muchas asignaturas, principalmente de arquitectura, que es la que conozco, es que estos docentes no asisten a clases por varios meses o durante varias clases, pero sí aparece su firma en el libro de firmas, ya que en la carrera de arquitectura no se cuenta con el reloj biométrico. Nosotros firmamos, o sea, los docentes firman en un libro de asistencia. Entonces, se da esa situación en la que el docente no está en clase, se hacen los reclamos pertinentes, pero en los documentos legales, que son los que te respaldan a la hora de verificar algo, figuran las firmas. Entonces, ese tipo de irregularidades también se dan dentro de la facultad, en muchas asignaturas. Sí, permiso, presidente. Quería preguntar a Liz. ¿Alguna vez ustedes ya solicitaron a nivel de centro alguna documentación al decanato como hicieron los otros? ¿O le acercaron alguna planilla de salarios o algún indicio de mala gestión, de reparaciones, de alquileres, etcétera? ¿Algún documento que a ustedes les hayan hecho llegar o ustedes solicitaron? En la facultad normalmente nosotros llegamos a solicitar eso el año pasado, creo que fue, no recuerdo bien la fecha. Pero normalmente lo que se hace son las audiencias públicas, en donde se habla del presupuesto general de la FADA, pero son explicaciones muy generalistas que un estudiante de arquitectura o de diseño o de artes no entiende, que está mucho más preparado para un economista, un administrador o alguien que entienda los términos que se usan en la administración pública principalmente. Y entonces, bajo ese sentido, mucho no se puede, y son los mismos documentos que nos entregan también a nosotros. Yo conformo lo que es el consejo directivo, yo soy miembro del consejo directivo de mi facultad, y nosotros también como consejo directivo tenemos acceso a ese tipo de documentos, ya que el consejo directivo es un ente más académico que administrativo. La administración lo lleva directamente el decano y el administrador. Entonces, los documentos a los cuales nosotros tenemos acceso son todos documentos que hablan de manera muy generalista, que habla por rubros y no precisamente gastos detallados. No sé, se compró un banquito por 100.000 guaraníes, se compró 100 y acá hay 20. No se puede hacer ese tipo de constataciones justamente por lo general que está
desglosado el presupuesto que a nosotros se nos pasa. Es decir, la ejecución presupuestaria, ustedes no tienen acceso. Claro, no tenemos de manera detallada, siempre Al informe. está por rubro nada más, o por nivel 500, nivel 100, o por rubro, accesorios no personales, o así, pero nunca está detallado exactamente en cuánto personal se está pagando, o cuántos muebles o equipamientos se está adquiriendo, cuánto se gasta, no sé, en bolígrafo, en banquito, en pintura, en lo que sea. Nunca hay un presupuesto detallado, siempre es algo muy general que no tenemos tampoco el nivel de formación para entender de manera, para entender bien o poder encontrar irregularidades, mucho menos. Pero vos podrías acercarnos una copia de esa Yo inclusive puedo ejecución. solicitar esos documentos y me van a ser entregados. Y van a ser el estado en el que les comenté antes. Bueno, coordinemos para que... Sí, igual es interesante para hacer un análisis y desarrollar un poco la composición de cada rubro. Yo tengo entendido inclusive que ustedes como ISA sí solicitaron, pero no le fue entregado de manera total. Creo que lo que pasa ahí también en el ISA es que se pasa mucho la pelota. O sea, tenés que irte a la FADA o no, tenés que tratar eso con el director y cosas similares. Es del mismo consejo. Sí, el ISA, el Instituto Superior de Arte, depende tanto académica como presupuestariamente de la FADA. O sea que la responsabilidad está todo en la FADA. Sí, claro, todo. Debería de, solamente que, como mencionaba antes, se maneja de manera hermética. O sea, hay cosas que el mismo consejo directivo desconoce que suceden en el ISA. Entonces, hay cosas sobre las cuales no se puede proceder porque simplemente no se conocen. Inclusive, eso se ve favorecido por el hecho de que el ISA, físicamente hablando, está acá en el centro, sobre Estrella, y nosotros estamos en el campus en San Lorenzo. Inclusive esa conexión ya no hay. Las informaciones ya se van filtradas, ya llegan filtradas. ¿Cómo? O no llegan. Bueno, ahí se puede hacer inclusive un nexo justamente con los pedidos que nosotros tenemos ahora a nivel 1 con respecto al cambio del estatuto, que habla de uno de los ejes que nosotros manejamos, que habla de que las personas con cargos de confianza no se encuentren en los órganos de gobierno. Ahí podemos dar un ejemplo. El director general del ISA es miembro del consejo directivo. La dirección de carrera académica, o en este caso la dirección del instituto, es un cargo de confianza. O sea, él está puesto ahí por el decano. Y esta persona es el único nexo que nosotros tenemos con el ISA. Y él es miembro del consejo directivo. Entonces, es muy difícil que el consejo directivo, porque ya lo hemos intentado, acceda de manera transparente, de manera total al ISA, porque ya hay como una barrera ahí bastante bien puesta, que es justamente el director que está dentro del instituto, del consejo. Entonces él actuaría como una especie de juez y parte a la hora de tratar los asuntos, y se miden muy bien también cómo se van a tratar cada cosa. Carlos. Sí, permiso, presidente. Estábamos conversando un poquito más temprano con Liz, ¿verdad?, sobre un tema que a mí me habían hecho llegar una denuncia con respecto a que es un modo operandi que se repite en varias unidades académicas, que es la celebración de convenios de la unidad académica con instituciones del Estado para diversas cuestiones, ¿verdad? Habíamos hablado de convenio de ingeniería con el INTN, por ejemplo, que tiene unos cuantos con el MPC, y a mí me pasaron, por ejemplo, arquitectura, convenio en la facultad, por ejemplo, con DINACOPA, Dirección Nacional de Correos, convenio con, por ejemplo, Itaipú para capacitación de docentes que nunca se realizaron. En fin, estos convenios lo que hacen es darle cierta, o tratar de darle cierto
ropaje y cobertura jurídica para que unos cuantos docentes o funcionarios se repartan enormes sumas de dinero. Estamos hablando de 1.000 millones de guaraníes, estamos hablando de 550 millones de guaraníes, 1.000 millones de guaraníes, que aparentemente siempre van para la misma claque, por así decirlo, de docentes o de funcionarios de la institución, ¿verdad? Entonces, yo no sé qué tratamiento le dieron ustedes en FADA a nivel de centro estudiante a la cuestión, si surgió o no surgió, si tienen alguna inquietud al respecto. La situación que se da en la facultad, como yo le mencionaba también antes, es que nosotros no tenemos documentos que prueben o que hablen, y no tenemos tampoco acceso muchas veces a esos documentos. Voy a dar un ejemplo nada más de uno de los convenios también que se dio con la municipalidad de Fernando de la Mora, que trataba de un alcantarillado, no sé bien en qué zona, pero que creo también se estaba haciendo con la ESAP. Entonces, eso era por un valor de 1.900 millones de guaraníes. Y tengo entendido que no se llegó a pagar todo eso. Y no sé si se llegó a terminar. Con eso, por ejemplo, hubo un problema ahí. Pero como yo le mencionaba también antes a él, yo no puedo decir que en la facultad se está cometiendo este hecho de corrupción o se está haciendo esto, porque no tengo los documentos necesarios. Y sería muy irresponsable de parte nuestra. De hecho, nosotros hicimos el año pasado como un periodo de buscar las denuncias que teníamos, pero no tuvimos nada. Pero tampoco puedo asegurar que no pasa nada y que la gestión presupuestaria se da de la manera más transparente, eficiente, ni nada. Lo que, como decía hace rato, nosotros podemos decir y asegurar es que sí la facultad presenta síntomas de que no se está llevando bien la gestión o el uso de los recursos o ambas cosas. En el sentido de que por un lado se llevan a cabo proyectos o construcciones inclusive que tienen un costo muy elevado. En la facultad ahora mismo se está llevando la construcción de lo que se conoce como un pabellón para la carrera de danza que hasta ahora no tiene aulas y que tiene un costo muy elevado por su sistema constructivo, por los materiales que se tienen que utilizar, por la mano de obra que se necesita. Pero hay otros sectores de la facultad que están bastante dejados. Entonces, por un lado no se prioriza la utilización de los recursos, en el sentido de que nosotros tenemos una muy linda cantina, pero no tenemos una biblioteca. Y mismo se está construyendo un gimnasio para el cual se está gastando mucho dinero, se está invirtiendo mucha plata, pero la carrera de danza no tiene aulas. Se construye primero el gimnasio y después se va a construir las aulas. Entonces, no hay documentos que avalen que se está cometiendo hechos de corrupción, al menos nosotros no tenemos, pero hay cosas que te llaman la atención. Este año inclusive se desprendió lo que es el cielo raso del auditorio de la facultad. Y el procedimiento que se llevó a cabo para sacar las conclusiones del por qué no fueron los correctos, no fue el adecuado. Primeramente, porque se debió de haber hecho un peritaje para saber las causas del por qué se dio esa situación. Y lo primero que se hizo fue mover las cosas sin antes hacer ese peritaje. Se dio que el bulón que se utilizó para sujetar los listones de madera que dan con el cielo raso y el hormigón, el techo de hormigón, eran bulones de plástico, cuando el adecuado debía ser de un material especial. Entonces, si bien la empresa constructora se hizo cargo de los gastos, no se hizo una revisión del presupuesto que se utilizó y de si en el presupuesto figuraba el tipo de bulón que se tenía que hacer o con las especificaciones técnicas para saber si realmente en el presupuesto figuraba un bulón de plástico y fue una mala gestión del fiscal de obra, que de hecho fue, o si en el
presupuesto o y las especificaciones técnicas sí figuraban que el material que tenían que ser, pero se compró otra cosa. Entonces ese tipo de relaciones y de investigaciones no se hicieron cuando se desprendió el cielo raso, que pudo haber significado inclusive dañarle físicamente a una persona si es que se daba cuando ese auditorio se estaba utilizando. Pero ese tipo de situaciones son las que te dicen que algo se está haciendo, y normalmente las desviaciones o las excusas que se dan siempre tratan de desviar la idea central de lo que se quiere saber. Pasa mucho eso. ¿Pregunta? Sí, presidente. La importancia de la presencia de representantes de arquitectura acá en esta sesión, no solamente por por los comentarios y las experiencias que pueden traer en el marco de cuestiones internas de la Facultad de Arquitectura que surgieron ahora, ¿verdad? Sino también porque la Facultad de Arquitectura y el Centro de Estudiantes de esa facultad siempre estuvo la vanguardia del proceso de apertura, digamos, democrática en la Universidad Nacional de Asunción, ¿verdad? Yo era de la Facultad de Derecho, nosotros le digamos a la Facultad de Derecho como a los de la arquitectura como siempre los zurditos de la UNA, ¿verdad? Y eso es porque siempre estaban presionando para generar ciertas aperturas democráticas que ahora están, digamos, en un punto de inflexión muy importante, ¿verdad? Con el tema de Una no te calle y la toma del campus. Y que hay que saber aprovechar, ¿verdad? En el sentido de que esas experiencias y esa visión que tiene FADA pueden ayudar, digamos, desde el punto de vista legislativo a los senadores para hacer ciertas modificaciones que hagan al avance de estos principios democráticos en la UNA. Por ejemplo, estábamos hablando con Liz, el tema de la modificación de la Ley de Educación Superior, que ya habíamos hablado en sesiones de esta comisión previas, en incluir en la Ley de Educación Superior ciertos principios de gobierno, por ejemplo, paritario, o por ejemplo de transparencia en los órganos de gobierno, ¿verdad? Tanto Consejo Superior Universitario, Asamblea Universitaria, Consejo Directivo, qué sé yo, que tengan estos espacios la obligación de publicitar sus sesiones en tiempo real, como hacen las cámaras de diputados, como hacen la Cámara de Senadores online, que tengan todas sus ediciones y todas sus resoluciones conectadas en la página web, digamos, almacenadas, y para que no solamente los estudiantes, sino también la ciudadanía toda pueda ver realmente qué es lo que se decide y por qué se decidió, quién dijo qué cosa, que es algo que hoy no está ocurriendo, ¿verdad? Las reuniones de todos estos estamentos son por poco son secretas, ¿verdad? En el sentido de que uno no sabe bien quién dijo qué, por qué se decidió, a qué docente se le contrató, qué obra se aprobó, qué obra no se aprobó, por qué. Entonces, es importante que nosotros trabajemos en la parte legislativa y en la modificación específicamente de la Ley de Educación Superior muy estrechamente y de manera colaborativa con la gente de FADA en particular y con todos los estudiantes de Una no te calles en general, ¿verdad? En ese sentido, proponer un poquitito a Liz y a las compañeras y a través de ustedes a todos los estudiantes de Una no te calles, que una vez que a nivel Senado se tenga una suerte de propuesta o borrador o anteproyecto de modificación de la Ley de Educación Superior, puedan ustedes también extender sus comentarios. Entendemos que la lucha ahora mismo en el campo es grande, que las reivindicaciones son muy grandes y que el día a día ahí en el campo es difícil, pero también acá hay que aprovechar ese ímpetu y esa explosión que ya ocurrió como para poder empujar estas modificaciones y estas modificaciones legislativas lo más rápido posible, ¿verdad? Aprovechando un poco también la coyuntura. Y bueno, con esto digo, no quiero decir salgan del campus, vengan acá, vamos a trabajar en la oficina, ¿verdad? No, al contrario, ¿verdad? Pero sí, de repente pasarles un mail o lo que sea y que puedan hacer ese trabajo, digamos, más de gabinete para pasarnos sus recomendaciones y que los señores senadores puedan incluir esas recomendaciones al momento de presentar las modificaciones correspondientes. Eso, señor presidente, gracias. Sí, de hecho, cuando me mencionó ese tema, a mí me pareció bastante interesante. Nosotros ahora mismo en la UNA estamos enfocados, sí, en lo que es el estatuto de la universidad,
pero entendemos perfectamente que la ley 4995 de educación superior es finalmente la que le rige no solamente a las universidades públicas, sino a las universidades privadas. Y si desde un principio nosotros dentro de la UNA apuntamos al cambio del estatuto es porque entendíamos perfectamente que eso era como la raíz de todos los problemas o de todos los males, o en gran medida, no de todo, pero sí en gran medida, de los males que tenía la universidad. Entonces solucionar ese punto era también erradicar gran parte de la problemática que tiene la universidad en cuanto a gestión o manejo. Eso mismo se traslada a lo que es la LES, pero obviamente a nivel mucho más macro, ya tiene que ver con las instituciones públicas y privadas de educación superior. Y en ese sentido, personalmente, hay un interés muy grande, porque se abarca ya dos grandes rangos o dos grandes espectros que tiene la educación superior, que es la educación superior o las universidades de gestión pública y las universidades de gestión privada. Entonces, desde la misma LES, establecer ya nuevos conceptos de educación para ambas cosas, establecer ya regímenes de manejo de la universidad, ya sea pública o privada, ayudaría a disminuir de manera ya, como el estatuto, ya de raíz, varias problemáticas, varias irregularidades, varias conjeturas ya que tiene la universidad ya a nivel país. Entonces, nosotros no queremos estar enajenados de lo que es el tratamiento de esta ley, mucho menos si se tiende a hacerle un cambio, ya que consideramos también que hay muchas cosas en esta ley que se tienen que mejorar, que se tienen que revisar. De repente hay cuestiones que seguramente se tendrán que sacar y otras que se tendrán que agregar, pero la participación estudiantil a nosotros nos parece fundamental a la hora de ir gestando estas normas que van a ser las que van a estar regulando la educación a nivel país. Entonces, nuestra predisposición siempre está abierta para trabajar esto, y no solamente una predisposición, sino que también el interés existe para tratar este punto. Gracias, Liz. Vamos a tomar nota de tus datos para estar en contacto, en comunicación. Lo que me preocupa como última, ¿cómo está el tema del acceso a la información pública, la ley? ¿Cómo están aplicando en la institución? Bueno, Porque me está diciendo que no tienen acceso a ciertas documentaciones. ¿Se los niega? ¿Responden, no responden? ¿Requieren ustedes? No, a lo que yo me refería era que la información a la cual accedemos es bastante generalista. Uno solicita la información y sí, te proveen de la información, pero como está de una manera demasiado técnica, es muy difícil comprender, o se comprende de manera somera, pero es muy difícil entender en él algunas irregularidades o no que se puede estar dando. Las informaciones están en las páginas de la facultad, están disponibles, pero yo me refería más a que es muy difícil entender cuando las cosas están demasiado técnicas. Entonces, no sabemos exactamente, no solamente técnicas, sino generales. Entonces, es muy difícil saber o identificar cualquier situación irregular que se esté dando. Faltaría un técnico que les asista para auditarlas. Y también acceder a al desglose específico de los rubros, de la utilización o la ejecución del presupuesto. Porque no es lo mismo decir que se utilizó en rubro de la parte no personales, a decir que se utilizó en material de oficina, en comprar 10 bancos, en comprar 2 pinceles, cosas así. Sí, presidente. Con relación y para que quede en la grabación, quería consultarte todo eso que estuviste relatando del techo, etcétera. ¿En qué año ocurrió? ¿Fue este año, el 2015, para saber exactamente de qué periodo fiscal solicitará la facultad? Bueno, con respecto al desprendimiento del cielo raso del auditorio de la facultad, se dio este año, a inicios del año más o menos.
y realmente no hubo una solicitud expresa por escrito de lo que yo estaba mencionando, pero sí nosotros como miembros del consejo directivo habíamos solicitado que se haga un proceso de verificación y de constatación de todos los recursos que figuraba en los documentos, ya sean especificaciones técnicas o presupuestos, de lo que se hizo o de lo que figura en los documentos y de lo que finalmente se hizo dentro del recinto, porque ahí no solamente está la deficiencia del fiscal de obra que se tuvo que haber encargado de revisar ese tema, sino que también de qué figura que se compró y qué se compró finalmente. Una última mía. El tema del reloj biométrico que mencionaron. No hay un requerimiento, usted una recomendación para que se adquiera y precisamente evitar ese tipo de irregularidades de una suscripción posterior del libro de asistencia cuando en realidad el docente no está en clase. Sí, nosotros el año pasado ya, antes inclusive de todo lo que fue las movilizaciones de septiembre, ya había una solicitud de parte nuestra de que la facultad instale los relojes biométricos para la carrera de arquitectura, que es la que no tiene, yo no sé si el ISA tiene. Y que también es la carrera que maneja una mayor cantidad de personal docente. Pero hubo una desviación del tema y finalmente no se instaló nunca. Nosotros entendemos que eso no va a solucionar todo el problema, pero sí es una forma de disminuir y de quitar las herramientas que uno tiene a la hora de hacer fraude con respecto a la asistencia de clases. Entonces, el deseo siempre fue de que haya, pero la institución hasta el momento no proveyó de esa herramienta de control. Bueno, muchas gracias a las tres. Seguiremos acá en contacto con ustedes a través de nuestros asistentes y avanti, con todo lo que están haciendo. Agradecidos con ustedes por estos cambios que están forzando en un sistema que no es fácil. Las luchas gremiales siempre existieron y seguirán, y es uno de los lugares donde en tiempos de la dictadura las universidades fueron los centros donde se precauteló el espíritu de la democracia. Era muy difícil, y ese espíritu del proceso democrático que se viene en forma posterior se cobijó dentro de las universidades y dentro de las luchas gremiales. Así que cuando uno mira el trabajo de ustedes, vemos que tenemos para el rato cambios que hacer, pero tenemos el espíritu de la lucha gremial que nos va a permitir la esperanza de lograr esos cambios. Así que muy agradecido con ustedes y en contacto. Muchísimas gracias también por el espacio. Nosotros entendemos la importancia y lo trascendental que es el avance de la universidad o la educación superior para el país mismo. Somos un país que tiene que la franja etaria mayoritaria está entre los 15 y 29 años, que la productividad se traduce en lo que es el bono demográfico, y entonces eso también nos dice que la atención tiene que estar en forjar de manera que esa mano de obra productiva, esa población activa económicamente hablando, pueda realmente servir. Para eso hay que crear las condiciones, y la universidad debería de ser la vanguardia del desarrollo social. Pero para eso se tiene que comenzar a atender lo mismo desde el Estado como internamente desde las universidades. Gracias.
Igual. Dale.